en esta tarde, hace un rato nada más se daban a conocer y bueno, queríamos compartirlas con todos ustedes. Nos vamos a otra comunicación, a otro contacto, en este caso con el doctor Marcelo Nayarno, gerente del Hospital Oñatimbia, con quien queremos hablar también particularmente de la evolución en pacientes que tienen obesidad, ¿no? Él da una declaración muy fuerte a lo largo de esta semana y por eso queremos profundizar en el tema. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va, Mabel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me gustaría que me cuente por qué en algún momento no se hablaba o no se profundizaba tanto en la obesidad como un factor de riesgo también muy importante dentro de lo que es el desarrollo, ¿no? Del COVID cuando una persona lamentablemente contrae la enfermedad. Bueno, por ahí hay una superposición de cosas, ¿no? El paciente obeso es diabético en su gran mayoría de los casos y si no lo es tiene un síndrome metabólico que significa que está en camino de serlo. Es decir que siempre estuvo incorporada la obesidad en cierta manera en el grupo de riesgo, pero lo que no sabíamos es realmente la mortalidad altísima que tiene en los pacientes cuando son asistidos con un respirador mecánico, es decir, cuando entran en una terapia con respirador. Es muy difícil que salgan del respirador, se hace tan difícil que en el caso nuestro del hospital y en el resto del mundo, prácticamente el 100% ha fallecido, ¿no? Por esto. O sea que, digamos, es como un factor determinante, lamentablemente, en la evolución cuando ya necesitan este tipo de asistencia respiratoria. Sí, lamentablemente la obesidad, una vez más, es un factor de riesgo, pero no solamente para el COVID-19, sino para todas las enfermedades. Para cualquier intervención quirúrgica, uno trata de un paciente obeso de no hacerla y en caso de tener que hacerla, extremar las medidas de seguridad, porque sabe que es un grupo de riesgo, ¿no? Es una población que está expuesta, que tiene mayores complicaciones, no tanto en la mortalidad de vida o muerte, sino en las complicaciones postquirúrgicas. Son cirugías postoperatorios eternos, también para cualquier otra actividad, cualquier otra enfermedad. Siempre la obesidad es un factor de riesgo, no solamente para el COVID-19. Eso ya lo venimos insistiendo hace mucho tiempo atrás, ¿no? Doctor, ¿y por qué, digamos, esto ya es también una suerte de pandemia en el mundo, ¿no? Digo, no se controla los niveles de mala nutrición, de mala alimentación, lamentablemente también son mundiales y obviamente en países quizás que tienen peores condiciones económicas como los nuestros, se agrava mucho más. Sí, seguramente son una de las cosas, si es que hay algo positivo que deja la pandemia, va a ser el tratar de revisar qué ha pasado con este grupo de pacientes, por qué nos agarró tan mal parados desde el punto de vista nutricional, ¿no? No es culpa de nadie, no hace falta echar la culpa a una persona ni a un gobierno. Tenemos un sistema de salud deficitario, fragmentado, segmentado, sin políticas claras. Por ejemplo, el comer sano, yo les puedo asegurar que es mucho más económico que comer con grasa, pero les puedo asegurar que la comida chatarra. Y si no lo es responsabilidad de los legisladores sacar los impuestos a las comidas sanas. Es muy difícil culturalmente encontrar comida sana. A mí me cuesta en todas las reuniones sociales donde uno va, enseguida aparece el sándwich, las harinas, exceso de grasa. Y uno por ahí quiere algo saludable y no lo encuentra. Y no está incluido culturalmente una fruta en un cumpleaños, ¿no? No sé por qué cereales, por qué no están incluidos en un cumpleaños. O por qué tiene que haber alguna gaseosa con alto contenido calórico en un cumpleaños, sí o sí. Entonces prácticamente junto con los globos vienen las comidas con grasas y viene la cantidad de gaseosas, cómo nos hidratamos. En resumidas cuentas son hábitos, hay que cambiar hábitos y no hay nada más difícil que cambiar hábitos. El sedentarismo, la falta de estímulo a los deportes, la falta de lugares que estimulen a hacer deportes. Sin duda un éxito ha sido el Parque Bicentenario, cualquier lugar que sea recreativo, una bicisenda, lugares para hacer running, para hacer montañismo, cualquier cosa. Vivimos en un lugar que tiene un clima privilegiado, sí,
paisajes privilegiados y lamentablemente no lo usamos. Los salteños no conocemos toda la riqueza que tiene nuestro pueblo, ¿no? Nuestro lugar donde nosotros vivimos. Seguro. Doctor, ¿y qué nos va a dejar esto? Porque también lo que escuchábamos, ¿no?, es que en muchos casos este sedentarismo ha aumentado. Obviamente estamos en nuestros hogares, todavía los gimnasios se sigue evaluando cómo pueden llegar a retornar, ¿no?, si es que la actividad se va a desarrollar, se va a censar supuestamente aquellos gimnasios que puedan tener algún espacio disponible o que puedan efectuar ese tipo de actividades al aire libre. Todavía no se puede hacer uso de determinados lugares públicos donde uno podía por lo menos salir a caminar, a recrearse, hacer algún tipo de ejercitación. ¿Qué podemos pensar en torno a esto? Porque todos sabemos que además la actividad física integralmente nos ayuda a nuestra salud, no solamente a nuestro cuerpo, sino también a nuestra salud mental, ¿no? Sí, es muy importante lo que me decís, es muy importante. Te doy una opinión personal y una realidad. La realidad es que esto no se va dentro de 2 semanas, no se va a ir dentro de 15 días, se va a ir dentro de meses. Y quizás tengamos rebrotes y tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto, tenemos que cambiar hábitos sí o sí, porque es algo que vino para quedarse. Entonces, que es una opinión médica, hay que buscarle la vuelta, hacer nuevos protocolos, los lugares para hacer gimnasia no pueden estar cerrados, ya no importa tanto el qué se hace, sino el cómo se hace. El qué se hace no hay que estigmatizar a nadie, y mucho menos a los gimnasios, que tienen justamente un rol muy importante en esta pandemia, que son los ejercicios físicos, es estimular la recuperación y ejercicios físicos. Obviamente se contrapone y la encrucijada está en que justamente los lugares que más se contagian son ambientes cerrados, sí, donde no se respetan la distancia uno con el otro, no se usa tapabocas, está más de 15 minutos, y uno automáticamente piensa, ¿un gimnasio se podría habilitar o no? Y quizás lo que tenemos que cambiar somos nosotros, nuestra mentalidad de gimnasio. Ya volver a pensar de que en los próximos meses vamos a volver a un gimnasio con la concepción que la mayoría de la gente tiene en la cabeza de gimnasio, ese es un error. Hay que pensar el gimnasio con cómo hacerlo. ¿Seguro? Que el gimnasio esté prohibido es una locura, tiene que estar habilitado. Nos falta definir el cómo van a hacerlo. Bueno. Puede ser al aire libre, puede ser usando escuelas que están cerradas, puede ser usando parques, puede ser haciendo ventanas amplias, ayudándolos con crédito el gobierno a hacer ventanas amplias, que sean lugares ventilados, con protocolos, ¿no? Sobre todo. Seguro que sí. Doctor, ¿alguna última reflexión en torno a lo que es el funcionamiento, ¿no?, justamente del sistema sanitario a nivel público? Sabemos que en estos días se conoce y se sabe que es muy difícil encontrar camas, especialmente en el sector privado, y que el sector público está haciendo un gran esfuerzo para absorber a esos pacientes. Así que me gustaría tener su palabra también en torno a esto. Bueno, una buena noticia que ya el domingo, gracias a una inversión muy importante que ha hecho el gobierno, tanto el Ministerio de Economía, Infraestructura, por supuesto el de Salud, al cual pertenezco, han decidido emprender una obra hace 21 días, a los 2 días de haber asumido el doctor Esteban, autorizó una obra muy importante, que la consecuencia que llega a buen puerto, ya que el domingo vamos a abrir nuevas camas de terapia intensiva en el Hospital Oñativia. Bueno. Vamos a ir abriendo de a tandas de a 4 hasta abrir 22 camas de altísima complejidad en los próximos 20 días, ¿no? Para paliar un poquito esta necesidad de camas que es real. Y un mensaje final, y el grupo de riesgos que no salga. Todo aquel que saben ya, los que pertenecen a algún grupo de riesgo, que no salga, que no se expongan. Estamos viviendo, yo creo, la peor fase de la pandemia, de que esto empezó, estamos en la peor etapa, todavía el pico no llegó, nos vamos a enterar que llegó el pico cuando se amesete, cuando el número de casos sea el mismo durante 7 a 10 días, y todavía nos falta para eso, todavía no podemos decir que estamos en el pico, todo indica que van a seguir aumentando los casos. En una persona sin factores de riesgo quizás sea muy poco sintomático y curse su enfermedad, sí, no es agradable, pero los 12 días está curado. Claro. Pero ese grupo de riesgo no la va a pasar bien.
ese grupo de riesgo va a ser difícil ubicarlo en una cama, difícil buscarle una terapia adecuada para lo que tiene. Así que no salgan, que no se expongan los pacientes obesos, que no salgan, que no se expongan, diabéticos, mayores de 65 años, que presenten alguna enfermedad, como que tenga la inmunidad comprometida, que no salgan, que se expongan los que son de bajo riesgo, es mucho mejor. Bueno, muy buen mensaje. Muchísimas gracias, doctor, que esté muy bien, que tenga buenas noches. Por favor, un gusto hablar con usted, hasta luego. Hasta luego, así pasaba entonces el doctor Marcelo Nayar, gerente del Hospital Oñatimbia, comentándonos, ¿no?, reflexionando acerca de el impacto fundamentalmente en la obesidad como un factor de riesgo muy importante en el abordaje de lo que es el COVID-19. Pausa, ya volvemos.